Pues buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Pues nada, pues buenas tardes. Hoy tenemos una nueva edición de los lunes de la UNED con la que concluimos el ciclo de conferencias previstas para este curso. Gracias a todos una vez más por acompañarnos esta tarde, tanto los que lo hacéis de manera presencial en el salón de actos como los que desde vuestro domicilio lo hacen a través de la plataforma Teams. Bienvenidos. Pues bien, lo que vamos a compartir esta tarde no es solo una charla sobre colores. Es una invitación a repensar lo que creemos evidente, a detenernos un momento en algo que nos rodea constantemente, en la ropa, en la publicidad, en el arte, en la naturaleza, y a preguntarnos qué nos están diciendo los colores. La conferencia que hoy nos reúne lleva por título Hablando en color, la simbología de los colores como lenguaje cultural, y plantea una idea poderosa, que el color, más allá de lo estético, es también lenguaje. Un lenguaje sin palabras, cargado de sentido, un lenguaje que cambia según la época, la cultura o el contexto. Hoy, de la mano de Óscar Martínez, a quien le quiero agradecer personalmente tu disposición para aceptar nuestra invitación, vamos a hacer un recorrido que combina historia, arte, antropología y comunicación para descubrir cómo el rojo, el azul, el amarillo o el verde, los colores del parchís, ¿vale?, no solo decoran, sino que también tienen un significado. ¿Por qué el blanco simboliza pureza en unas culturas o muerte en otras? ¿Cómo pasó el rosa de ser un color masculino a estar asociado con lo femenino? ¿Por qué el azul es hoy uno de los colores más apreciados cuando en la Edad Media apenas sí se consideraba? También veremos cómo el color ha sido utilizado no solo en la pintura, sino en ámbitos tan diversos como la moda, la arquitectura, el diseño gráfico o la edición de libros. Analizaremos obras de arte, pero también pigmentos, tintes, símbolos, banderas, rituales, y entenderemos cómo el color influye incluso en nuestras decisiones cotidianas, en nuestras emociones, en la forma en la que percibimos y nos comunicamos. De verdad, creo que esta mirada al color como fenómeno cultural no podría estar mejor guiada. El ponente que nos acompaña hoy tiene una amplia experiencia en el mundo del arte, tanto desde la práctica como desde la reflexión, y eso se nota en su forma de contar, de conectar ideas, de hacernos mirar donde antes no mirábamos. Pero antes de darle la palabra, permítanme compartir brevemente con todos ustedes el perfil de nuestro ponente, el almanseño Óscar Martínez de García. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y licenciado en Historia del Arte por la misma institución, cuenta con una amplia trayectoria como docente, habiendo impartido clases de Historia del Arte y del Diseño durante más de una década en la Escuela de Artes de Albacete y desde 2021 lo hace en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia. Su relación con el arte va más allá del aula. En sus inicios se dedicó a la pintura, el dibujo o el grabado, participando en exposiciones individuales y colectivas, pero con el tiempo fue desplazando su inquietud artística hacia el ámbito teórico y literario, donde también ha destacado. Ha sido galardonado con premios nacionales de relato corto y ha publicado 2 libros infantiles traducidos a 5 idiomas. Además, ha desarrollado una prolífica labor como ensayista en los últimos años. En 2021 publicó Umbrales, un viaje por la cultura occidental a través de sus puertas, un ensayo narrativo que ha alcanzado su 4ª edición y ha sido traducido a varios idiomas. En 2023 llegó El eco pintado, centrado en la metapintura y en los juegos visuales dentro del arte. Y este año, en marzo de 2025, ha visto a la luz El jardín mineral, una obra multidisciplinar sobre la simbología de las gemas y piedras preciosas en el arte y la cultura. Si me permiten un consejo, todas ellas son altamente recomendables. Pues bien, con esta combinación de experiencia artística, rigor académico, sensibilidad narrativa y, por supuesto, una pizca de humor, Óscar Martínez nos propone hoy un recorrido que no solo es informativo, sino que también es inspirador. Sin más, os invito a disfrutar de esta conferencia y dejarse sorprender por todo aquello que los colores tienen que decirnos. Con todos vosotros, Óscar Martínez. Muchas gracias. Ahora sí, sí, ¿verdad? Vale. Antes de empezar y de dar las gracias,
Esta gente de por aquí, ¿cómo ve la pantalla? ¿Bien? ¿Es el momento de quizá moverse allí, acercarse? ¿No? ¿Estáis todos correctos? Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a la UNED, a José Manuel por invitarme a estar aquí hoy con vosotros y hacer este recorrido por el color. La verdad es que una presentación que te agradezco. Claro, has creado unas expectativas, un hype, como se dice ahora, que ya veremos si ahora pues soy capaz de responder. No lo sé, veremos. Bueno, deciros que el color es una de mis pasiones. Yo, en esos libros que él ha comentado, hay varios capítulos dedicados al color y el último libro prácticamente es un libro casi dedicado al color en las gemas y las piedras preciosas. Y es un tema que a mí pues me fascina desde hace muchísimo tiempo. Este tema yo lo he tratado en cursos hasta de 8 horas de duración, entonces realmente pues voy a tener que intentar, pues evidentemente no vamos a estar aquí 8 horas, tranquilos, y lo que vamos a intentar va a ser un breve repaso por algunos de los colores más relevantes, sobre todo los 4 colores simbólicos que, como José Manuel ha dicho, son los del parchís, no en vano. Bueno, la introducción le he resumido muchísimo, no vamos a dejar de lado temas perceptivos, temas fisiológicos, pero la pregunta sería si existe realmente el color. Claro, si contestáramos que no, nos levantamos, cada uno a su casa y dices, bueno, este de Almansa, a menuda tarde ha echado. El color existe, pero el color no es una cualidad primaria de la materia. El color es una percepción, cada uno de nosotros lo percibe de una forma, no es como el peso o la medida o la longitud o la densidad que se pueden medir. El color no se puede medir porque el color realmente es una reacción que cada cerebro de los que estamos aquí genera ante una longitud de onda determinada. Para ver que el color es, hasta cierto punto, inmaterial, fantasmal o etéreo, os propongo para empezar un pequeño juego, y es que miréis a ese punto que hay en el centro de la pantalla durante unos segundos. Yo sé que cuesta, porque yo también lo voy a hacer, para que veáis que... Yo sé que cuesta porque nuestra vista no está preparada para mirar a un punto concreto, pero si mantenemos la vista en ese punto central durante un tiempo, ahora voy a pasar la diapositiva y va a haber una imagen en blanco y os pido que no retiréis la vista y que veáis lo que ocurre. ¿Vale? La bandera de Gran Bretaña, el país de mi sobrina, ¿vale? Y de mucha otra gente, pero bueno, mi sobrina también. ¿Dónde está esa bandera? Está en nuestra cabeza, está en nuestra percepción, de hecho ha desaparecido. Esto es gratis, podemos estar aquí hasta las 9 de la noche si queréis, ¿vale? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. ¿Qué está ocurriendo cuando miramos este punto? Lo que está pasando es que nuestra retina se está impactando, digamos, impregnando de las longitudes de onda de un verde azulado, de un amarillo intenso y de un negro. Y al ver una imagen en blanco, nuestra retina, digamos que se equilibra y lanza al cerebro la información de lo que hoy en día llamamos complementarios. Esto es lo que ocurre cuando nos pegan un flashazo y después vemos negro durante un tiempo, pero es que ocurre también con el color. Esto ocurre constantemente. Esto es una post-imagen o imagen fantasmal. ¿De acuerdo? Funciona con cualquiera. Mirad, esta también, por ejemplo. Tengo un montón, ¿eh? Esto es facilísimo de hacer. Aquí le podéis mirar a la chica por donde sea. Y como ha puesto 3 puntitos. Pero bueno, si miráis ahí, pues ocurre exactamente igual. Ahora los tonos se invierten y aparece la imagen. ¿De acuerdo? Esto, ya os digo, esto es súper sencillo. Coges cualquier foto, te la llevas a Photoshop y le haces Control-I. Control-I es invertir tonos, absolutamente. Pasa con una imagen en blanco y negro, pero pasa con una imagen a color. Básicamente, este pequeño juego lo hago para que veáis que el color es etéreo, es realmente una percepción, pero nos rodea constantemente. Y evidentemente sí que podemos decir que el color existe, que las cosas y los objetos coloreados existen. Ahora bien, lo que llamamos simbología del color, porque no está claro que exista la psicología del color, es una cuestión absolutamente cultural. Yo aquí voy a lanzar muchas ideas a lo largo de estos próximos minutos que provienen de libros que yo he leído. Yo, libro que sale sobre el color, libro que adquiero y que me compro instantáneamente, desde un punto de vista antropológico, simbólico. Michel Pastoureau, que es el historiador más importante de la simbología medieval y de la historia del color, dice que el acto de ver, el acto de percibir es eminentemente cultural. Lo que vemos es cultural, cómo vemos es cultural y el color es parte esencial de nuestra percepción. Esto quiere decir que prácticamente cualquier idea que tengamos sobre el color que vamos a ver en los próximos minutos se refiere a nuestro ámbito cultural, llamémosle occidental, mediterráneo, etcétera. Y lo que vamos a contar no valdría para un ámbito cultural extremo oriental, China, Japón, ni para un ámbito cultural africano, ni para un ámbito cultural americano, serían distintos. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar, por tanto, a ver este repaso por los colores. Y yo realmente podía haber
titulado esta charla como El rojo, un lenguaje cromático universal. Porque la charla yo me podría estar todo el rato de lo que queda aquí hablando del rojo. El rojo es el color más importante, más primario, más influyente y más simbólicamente potente de todos los que nos rodean. Los paleolingüistas, hay gente pató, dicen que fue el primer color al que se le puso nombre, ¿de acuerdo? Se sabe que el ocre rojo, la tierra roja rica en hierro, se considera como prácticamente una de las primeras sustancias y materias con las que el ser humano comerció hace miles de años. Ahí tenéis una foto que hice hace unos años en Roussillon, que es una zona cerca de la Provenza. Hay unas antiguas minas de ocre. Donde había minas de ocre eran pueblos ricos, porque el ocre rojo, esa tierra roja, se consideraba mágica. Y de hecho se sabe, ahí tenéis un enterramiento gemelar en Austria, que los antiguos seres humanos, una de las primeras muestras de espiritualidad que tuvieron a lo largo de la historia fue embadurnar de rojo a sus muertos, para de ese modo protegerlos. Un punto de vista profiláctico que hablábamos antes. Por eso las cisternas también se rodeaban muchas veces esos aljibes de pintura roja, ¿vale? Porque el rojo tenía un color prácticamente protector, de buen augurio. Fijaos hasta qué punto el rojo es el color más importante, que cuando nos ponemos colorados, nos ponemos rojos, ¿vale? Es sinónimo, colorado, color y rojo. Ahí tenéis el cañón del Colorado, por ejemplo. Y en otras lenguas, como el ruso, esta asociación también se ve muy potenciada. Ahí tenéis una imagen de la celebérrima Plaza Roja de Moscú. Pero Krasny en ruso significa rojo y bello. Son sinónimos. Se usa la misma palabra para decir rojo y bello. O sea que esa es la Plaza Roja o la bella plaza del centro de Moscú. Incluso Adán, el nombre del primero de los seres humanos, provendría de una palabra hebrea que tiene un significado como hombre, sangre, tierra, pero verdaderamente tierra rojiza y rojo. Hasta ese punto el rojo está en el origen de nuestra cultura original. Y de hecho, si hay tres colores que han marcado la historia de la humanidad durante miles de años, son el blanco, el negro y el rojo. Y aquí ya me anticipo a si alguien luego, si podemos hacer un pequeño turno de preguntas, si os interesa, de intervenciones. Pero el blanco y el negro son colores, a ver, el blanco y el negro no están en el espectro de Newton, pero es que hay muchísimos tonos que no están en el espectro de Newton. Tampoco están los colores pastel, por ejemplo, y son colores. El blanco y el negro son colores, porque históricamente ha habido cosas pintadas, tintadas de blanco y de negro. O sea que culturalmente, por supuesto que son colores, e históricamente eran los tres colores fundamentales de la cultura humana hasta hace poquísimos miles de años. Y estamos hablando que toda la prehistoria y la primera parte de la historia. El blanco como luz y sus dos opuestos. El negro como ausencia de luz y el rojo como coloreado. O sea, el blanco sería la luz y el no color, el negro su opuesto lumínico, el rojo su opuesto cromático. ¿Queda alguna noción de esto? Sí, sí. Lo que quiero decir es que si el parchís se hubiera inventado hace 15.000 años, se jugaría con tres colores, blanco, rojo y negro. No se jugaría con cuatro colores como los que vamos a ver aquí. Esto queda en cuentos muy antiguos, en narraciones muy antiguas. El cuento de Blancanieves, de Caperucita Roja, se le han dado decenas de interpretaciones, pero lo que es cierto es esto es un cuento alto medieval, ¿vale? De época del siglo VIII, IX. Lo que es cierto es que hay una niña vestida de rojo que va con un regalo blanco, mantequilla o queso y se cruza con un lobo negro. Están los tres colores. Ahí. Y en Blancanieves, ella, en el propio nombre, nos dice que es blanca, aparece a veces una bruja oscura y negra que le ofrece una manzana rojiza. Y en la fábula de El cuervo y la zorra, el cuervo negro deja caer un queso blanco cuando la zorra roja está debajo. Los tres colores primarios, fundamentales de la historia. ¿Y por qué el rojo está ahí? Porque que el blanco y el negro estén es obvio. Es el día, es la noche, es la luz, es la oscuridad. ¿Por qué está el rojo? Pues mirad, el rojo está ahí. El rojo es el color más importante simbólicamente porque se asocia desde hace miles de años con la sangre y con el fuego, que no son en puridad totalmente rojos. La sangre a veces es más parduzca, puede ser más violácea, y el fuego, si realmente lo miramos, es más amarillento y naranja. El pobre naranja.
Hoy tampoco lo vamos a tratar, al pobre naranja. No vamos a tener tiempo. El pobre naranja es el gran olvidado de la historia de los colores, uno de mis colores favoritos. Pero todo lo que es naranja, si lo pensáis, le acabamos llamando rojo. ¿Hay pelirrojos? No, hay pelirrojos naturales. Son pelinaranjas. Pero decimos pelirrojos. ¿Los zorros son rojos? No son rojos, son naranjas, pero les llamamos rojos. Un hierro, ¿a cómo se pone? ¿Al rojo vivo? Se pone al naranja vivo. Y el fuego es más naranja que rojo. Pero el rojo es tan importante simbólicamente que se ha comido y ha fagocitado al pobre naranja. Mirad. Rojo, roch, rosso, rouge, rot, rud, y aquí ya me lo invento. Rot, red, rudy, raut. Todas estas palabras tienen la misma raíz. Es una raíz sánscrita, rudira, que significa sangre. En puridad, en esencia, en origen, el rojo y la sangre están absolutamente conectados simbólicamente. Y de ahí empiezan a surgir simbolismos. Esto que tenéis aquí es un acorde cromático. Esto es un resultado estadístico. Van a aparecer muchos. Esto proviene de un libro muy famoso, muy conocido, de la editorial Gustavo Gili. La autora es la alemana y psicóloga Eva Heller. Es un libro con el lomo de colores. La cubierta es toda como a bandas de colores. Un libro muy famoso, está en todas las librerías y bibliotecas. Esta mujer hace años lo que hizo fue lanzar una encuesta multitudinaria en Alemania a gentes de toda edad y condición, pidiéndoles que asociaran conceptos abstractos con colores. Y entonces ella lo que creó, me parece muy interesante, son acordes cromáticos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un resultado estadístico. Ella, en lugar de colocarlo en un gráfico, digamos, circular o en un gráfico de barras, hizo esto. Cogió un rectángulo, el rectángulo, el 100%, si estuviera todo rojo, sería que el 100% de las personas asocian el amor con el rojo. Aquí, pues como veis, aproximadamente el 90% asocian el amor con el rojo y hay un porcentaje más pequeño, del 8, 9, 10%, lo importante es el impacto visual, que asocian el amor con el rosa. Y esto no es raro, porque ya me anticipo, el rosa es el pequeño rojo. Luego vamos a ver muchos otros acordes cromáticos. Y esto me parece interesante porque muchas veces un concepto no va tanto asociado a un color únicamente, sino que los colores nunca vienen solos. Los colores siempre vienen en un ecosistema y un color se percibe, tanto desde un punto de vista visual como simbólico, por la combinación con otros tonos que le acompañan. El amor rojo. Pues bueno, aquí yo podría estar ya. Bueno, el otro día estuve delante de este cuadro en Londres. Llevé a mis nenes, que no son míos, pero bueno, los tengo medio alquilados, el 50% del tiempo. Los llevé a ver la Venus del Espejo. Venus siempre aparece rodeada de vestiduras, de satenes o de sedas rojizas o rosadas. ¿Vale? Claro, del amor vamos a la pasión, a la sexualidad, al erotismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí veis cómo aparecen otros colores. Ahí veis el rojo principalmente, aparecen los rosas, aparecen los negros, algún amarillo, ¿vale? Ahí no se ven realmente perfectos, pero bueno, más o menos el rojo tiene una potencia brutal. Bueno, ejemplos, pues yo qué sé. Uno de los cuadros más famosos del siglo XVIII y principios del XIX, el prerromántico Fuseli, de origen suizo, hizo este cuadro llamado La pesadilla, que se interpreta como un verdadero sueño erótico que tiene esta chica, en la cual le aparece como una especie de diablo, demonio, que se le posa en el vientre, mientras que de la cortina aparece como el fantasma de un caballo que se asocia con las potencias lujuriosas y eróticas y sexuales, ¿vale? Como veis ahí, el tema de la pesadilla. A mí me encanta la historia de las palabras, la etimología de las palabras. En inglés se dice nightmare, en valenciano es diu malson. Pesadilla se dice así porque cuando uno se despierta después de haber tenido un sueño de este tipo, a veces siente una opresión en el pecho, una pesadez en el pecho. De ahí pesadilla, que te pesa algo, ¿vale? A ella le está pasando exactamente. Mucho después, Paul Klee, profesor de la Bauhaus, artista abstracto de origen suizo. Yo nunca sé si se dice Klee, si se dice Klee, no tengo claro. Estuve en el museo de él en Berna y tampoco, claro, decían entre Klee y Klee. Claro, esas vocales que alguien de Albacete como yo, pues somos incapaces de pronunciar. Creo que se acerca más al Klee que al Klee, pero bueno. Fijaos ahí, Eros, la flecha, la actividad eminentemente masculina y cómo en la parte central arriba esa flecha se acerca a un triángulo rojo, el pubis femenino, el sexo femenino. ¿Veis de qué manera el rojo está ahí perfectamente marcado? Claro, pasiones positivas, pasiones que dan vida, el sexo, el amor, el erotismo.
Y de repente, la sangre también está en la fuerza, en el odio, en la agresividad. Y aquí ocurre una cosa muy evidente, pero muy importante. Fijaos lo que ocurre en el acorde cromático. El negro, cuando acompaña a prácticamente cualquier color, se lleva el significado simbólico de ese color al lado oscuro. Star Wars, la Guerra de las Galaxias, es muy básico. Pero es que Star Wars ha triunfado porque utiliza códigos muy básicos. Darth Vader va de negro y los Jedi pues van de gris, más luminoso. Aquí lo tenéis. El negro se lleva a cualquier color al lado oscuro, porque si exceptuamos a día de hoy el azul, prácticamente todos los colores tienen significados positivos y significados negativos. El rojo puede ser símbolo de amor, pero puede ser símbolo de odio. Del amor al odio hay un paso, dice el refranero, ese paso es negro. ¿De acuerdo? La sangre es fundamental para el amor. Uno se ruboriza cuando ve a la persona amada, le late el corazón. Sin sangre no hay unión sexual. Los órganos sexuales se inflaman con sangre, tanto los masculinos como los femeninos. Pero lo mismo ocurre cuando hace falta emplear esa agresividad y esa fuerza. Y claro, pues podría poneros cientos de imágenes. De hecho, en el coche, viniendo a Almansa con mis padres, yo siempre me llevo a mis padres por si acaso no hay nadie entre la audiencia. ¿Vale? Hoy la cosa está bien, pero no siempre está tan bien. Yo siempre lo digo, pero es que un día me fui a Granada sin ellos a presentar Umbrales y estábamos 3 presentando el libro y hay 2. Dije, hostia, 3-2, buen resultado para el fútbol, pero aquí para la presentación, entonces yo siempre me los llevo para por lo menos, ¿vale? Hoy la cosa, estamos bien, estoy contento. En él la verdad es que siempre... El retablo de Isenheim. Bueno, podéis ir a Colmar, aunque solo sea por ver este cuadro. Además que Colmar es una de las ciudades más bonitas de Europa, por ver este retablo maravilloso, este políptico de Grunewald, que como veis, toda la escena de la crucifixión está rodeada de personajes vestidos con ropajes rojos, porque la crucifixión es un momento dramático, seguramente la crucifixión más agresiva y más dramática que se pintó a finales de la Edad Media y principios de lo que llamamos Renacimiento. En la sacristía de la Catedral de Toledo, un museo en sí misma, está este expolio del Greco. Si Cristo existió, no subió al Calvario con una túnica roja. Eso era de cónsules romanos y de emperadores. Cristo subió como un criminal al Calvario. ¿Por qué va vestido de rojo? Pues porque está ocurriendo algo dramático. Ya viene de abajo y va a culminar en un acto dramático también. Ahí lo tenéis. Y veis que los que están abajo hay alguno vestido de amarillo. Luego hablaremos del amarillo. Y claro, ¿cuál es el culmen de la agresividad, de la fuerza, del odio? La guerra. Cuando hace miles de años los antiguos se pusieron a mirar y a analizar planetas y vieron un planeta rojizo, pues ese es el planeta del dios de la guerra. El Marte griego, el Ares romano. Al revés, gracias, José Manuel. El Ares griego, el Marte romano. Muy bien, muy bien. Esto está muy bien. Tener aquí un compañero experto, ¿vale? Ahora te voy a mirar constantemente, ¿eh? Yo digo, ¿qué quiere este hombre? ¿Por qué me hace así? Y claro, digo, claro, muy bien, muy bien. Es que me falta Bittercast. Yo todas las charlas las doy con Bittercast. Juan Carlos, no me has traído el Bittercast. En fin. Bueno, el Bittercast, que además para una charla de color, yo me acabo de tomar un Bittercast ahí delante, ¿eh? Bittercast es una bebida como con color. Bueno, los uniformes, ¿vale? De la guerra tradicional, la guerra actual es a distancia. No ves al enemigo, drones, misiles, pero la guerra tradicional era cuerpo a cuerpo y los uniformes llevaban estos colores potentes. Y claro, esos cuadros en los que aparecen la diosa del amor y el dios de la guerra, que tienen una relación, digamos que adúltera, porque la diosa del amor, Venus Afrodita, estaba con Hefesto, Vulcano, pues ahí, claro, lo rosado, rojizo, lo rodea, porque el amor y la guerra están relacionados. O cuando Rubens pinta este cuadro de las consecuencias de la guerra, ahí en el centro aparece el dios de la guerra, Marte Ares, Ares Marte, totalmente vestido con esas vestiduras rojizas. Hay un simbolismo muy evidente que es el rojo revolucionario. Fuerzas de izquierda, comunismo, socialismo, ese rojo. Ese rojo tiene un origen histórico. Como veis, voy mezclando temas, aquí va a haber muchísima información. También comento que yo, este material, yo lo he descargado en este ordenador, hacéis uso de él en la sede de la UNED como queráis, lo enviáis por correo, a mí me da absolutamente igual. Ahí lo tenéis todo para vuestro uso. Y si queréis el material de las 8 horas que doy en algunos cursos, os mando el material también. En vez de un PDF,
4 PDFs. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué es el rojo de la revolución? Pues mirad, tradicionalmente, cuando había un altercado, bueno, esto ocurrió en Francia, cuando había un altercado había el lenguaje, el color como lenguaje, ¿no? La bandera blanca de la rendición, tal. Bueno, pues cuando había un altercado y había que, digamos, decretar un toque de queda, aparte de que pudiera haber en algún sitio un toque de campana particular, que también sabéis que era un lenguaje, se sacaban banderas rojas. La bandera roja la gente entendía que ahí había algo pasaba, algún peligro. El rojo es sangre. Entonces, es peligro. Entonces, la gente, eso era altercados públicos, toque de queda. Es un signo de alarma, incluso. Alarma viene de a las armas, ¿vale? Si hay alarma, es que había que coger las armas. Bueno, el 17 de julio de 1791, en el campo de Marte, vaya qué nombre, en el campo de Marte, en el del dios de la guerra, en París, en plena Revolución Francesa, hubo una masacre. Las fuerzas gubernamentales, digamos, las fuerzas monárquicas abrieron fuego, hubo una masacre. Mientras que estaban las banderas rojas de altercado, toque de queda. Eso se tomó como un símbolo, las banderas rojas, la sangre de los mártires revolucionarios. A partir de ahí, los sans-culottes, que se convirtieron un poco en los protagonistas de la revolución, empezaron a vestirse y a tocarse con unos gorros frigios rojos, a vestirse con escarapelas rojas, y el rojo tomó el significado simbólico de esos mártires revolucionarios y de esa sangre vertida por la revolución. Claro, a partir de aquí, pues es evidente. Los movimientos socialistas, la URSS, ¿de acuerdo? Y en la etapa de la URSS, pues prácticamente el diseño gráfico, que es mi especialidad, pues aquí tenéis uno de los primeros carteles de Eliezer Lissitzky, un cartel que a mí me gusta tanto que si un día os mando un correo o me contactáis por WhatsApp, veréis que mi imagen de WhatsApp es la cuña roja y el círculo blanco a la manchega. La cuña roja se ha convertido en una cuña de queso blanca y el círculo blanco en una rodaja de chorizo, ¿vale? Es mi interpretación manchega de Lissitzky, ¿vale? Durante mucho tiempo me lo puse de estado de WhatsApp y entonces en mi estado era, abro paréntesis, Lissitzky escrito al revés. It's this skill, ¿vale? Yo pensé, digo, esta es una broma, nadie me dijo nada, nadie pilló la tontería. Pero bueno, si recibís algo mío, podréis ver que el chorizo y el queso es mi interpretación manchega, que un día estaba en las Tascas de Albacete y eso quedó en un plato y yo lo miré y dije, ¡Oh, Lissitzky! Grité, nadie entendía lo que me pasaba. Y era esto. Si ponéis constructivismo ruso, diseño gráfico, os aparecerá esto. Diagonales, fotomontaje, blanco del papel, negro de la tinta, rojo del color. El color rojo revolucionario. Hasta el punto de que cuando a Alexander Rodchenko le encargaron el diseño de un ajedrez para la exposición de artes aplicadas e industriales modernas de París en 1925, diseñó esta mesa de ajedrez. Las blancas no son blancas, las blancas son rojas. Es que los bolcheviques acababan de tener una guerra contra los mencheviques, que eran los blancos. Entonces un bolchevique, lo blanco, bastante tenían con la nieve, que esa no la podían evitar, pero cuando le encargan un ajedrez, pues él hace un ajedrez comunista bolchevique. Las blancas son las rojas. Bien, avanzamos con el rojo. A lo largo de la historia, el rojo ha sido signo de marcación, signo de destacar algo. Aquí os pongo un manuscrito medieval. En un manuscrito medieval, las palabras que se querían destacar se destacaban en rojo y se llamaban rúbrica. Rúbrica hoy en día es firma, es lo que usamos muchas veces para evaluar y calificar los profesores, pero si veis la última acepción en desuso, señal encarnada o roja. Rúbrica viene de rúbrica, derivada de ruber, porque ruber significa rojo y de ahí viene rubí, de ahí viene ruborizarse, rubor o incluso el nombre del río que cruzó Julio César para declarar la guerra civil, el Rubicón, porque las orillas de ese río tenían arenas rojizas, ¿vale? Cuando Gutenberg hizo el primer libro impreso de la historia, no fue el primer libro totalmente impreso de la historia. Gutenberg imprimió el texto en negro, pero dejó huecos para las letras capitulares que se acabaran a mano y dejó huecos para escribir en rojo. Eso eran las rúbricas. Cuando en el siglo XIX
Manet pinta este maravilloso cuadro al que llegué a dedicar un capítulo en el Eco Pintado, ¿vale? Era el capítulo final antes del epílogo. Pues aquí este cuadro, que es un cuadro muy complejo, que está en una colección maravillosa de Londres, en la Court Hall Gallery, que está en Somerset House, un museo que os recomiendo, precioso, muy pequeño. Este cuadro podríamos estar hablando de este cuadro durante horas, pero yo aquí lo traigo a colación, signifique lo que signifique colación, por esto que tenéis ahí delante, ¿vale? Ahí hay unas botellas de cerveza. Son botellas de cerveza de la marca Bass. Primera marca comercial registrada de la historia. Un triángulo equilátero rojo, ¿vale? No es de extrañar, no es naranja, ni verde, ni amarillo, rojo. Porque el rojo es signo de marca, de marcación y de destacar algo visualmente desde hace siglos. Y cuando, unos años después, ya en el siglo XX, una empresa textil saque por primera vez las etiquetas con el nombre de la empresa al exterior de la prenda, porque durante siglos, si había una etiqueta en una prenda, siempre estaban en el interior. La primera empresa textil conocidísima que saca la etiqueta al exterior de la prenda en la primera mitad del siglo XX, ¿alguien sabe cuál es? ¿Alguien ha dicho? Levi Strauss. Hablaremos de Levi Strauss también porque es fundamental esta empresa para el azul. Pero mirad, las etiquetas de Levi's fueron las primeras que se vieron y eran rojas. ¿Vale? Desde siempre ha sido signo de peligro y atención. Como veis, la prohibición es roja y negra, porque prohibir es negativo. Prohibir es un verbo de efecto negativo. Roja y negra. Vamos a hablar de los semáforos. El rojo del semáforo es obvio, es directo. Peligro. ¿Por qué? Pues porque si no, puede haber sangre. O sea, es peligroso. El verde de abajo, ahora hablaremos, porque el verde de los semáforos es muy particular, es muy cultural. Pero el rojo es evidente. Y bueno, pues es que no hace falta decirlo. Las señales de prohibido, las señales de atención, y eso es absolutamente, digamos, directo. Históricamente, el rojo ha sido color masculino. ¿Por qué? Porque se asociaba a la energía, a lo bélico, a la agresividad, a la guerra. En momentos de crisis y en momentos de emergencia, las mujeres también han hecho la guerra, pero jamás ha habido tantas mujeres soldado como ahora. En la guerra moderna, una mujer puede, exactamente igual que un hombre, dirigir un dron o un caza, ¿de acuerdo? Pero la guerra a garrotazos, a machetazos, generalmente la hemos hecho los hombres y los hombres jóvenes, ¿vale? El rojo era el color de la energía. Aquí tenéis a Cristo creando el mundo, creando a Adán y a Eva en una de las escenas de la Biblia de Mujer Grand Vol. Es que yo soy como un mono, yo veo una rama y me voy por la rama. Esta creación del Génesis no es la primera creación del Génesis, es la segunda creación que hay en el Génesis. Ahora luego, seguramente tengáis Biblias en casa, os vais a casa y os leéis el primer capítulo del Génesis. En el primer capítulo del Génesis se dice que Dios creó, Elohim, ¿vale? Creó al ser humano igual que Dios. Hombre y mujer los creó. Eso pasa en el primer capítulo del Génesis. Luego llega el segundo capítulo del Génesis y llega otro Dios, Yahvé, que no le gusta lo que ha hecho Elohim, no le gusta y lo empieza otra vez. Y entonces el primer día y el segundo y el tercero y crea al hombre primero y luego a la mujer de la costilla, subordinada. Esa es la historia canónica. Pero en la Biblia se queda la otra, ¿eh? Queda la otra. Que Elohim, otro Dios, creó a hombre y mujer iguales a la vez a imagen y semejanza de Dios. Pero la historia que todos conocemos y que está siempre representada es la segunda. Bueno, mi cuadro favorito, el descendimiento de Roger van der Weyden, del Museo del Prado. Ahí tenéis a San Juan, a la izquierda, de rojo, ¿vale? Y la Virgen de azul, ahora hablaremos. Esa dicotomía rojo masculino, azul femenino. Mirad qué preciosa cubierta de Jean Cagloux, un diseñador francés que perdió la mano derecha y tuvo que aprender a dibujar con la izquierda, ¿vale? La cubierta para Vanity Fair, ya en los años 30, el rojo masculino y el azul femenino. Y claro, de este rojo masculino hasta hace menos de 100 años proviene una de las asociaciones simbólicas que más han cambiado en los últimos años. Y es que el rosa, durante milenios, fue un color de hombres.
un color de niños. Porque el rosa es un color pastel, como todo color pastel, es un color puro mezclado con blanco, el lila es el pastel del violeta, el azul celeste, el azul mascarilla sería el pastel del ultramar o del azul intenso y el rosa es el pequeño rojo. Y eso fue así durante milenios. Giotto, ese es el niño Jesús vestido de rosa, no es la niña Jesusa, es el niño Jesús. Y el Marte de Velázquez del Museo del Prado lo rodean telas rosas. ¿De acuerdo? En el siglo XIX, Winterhalter retrató a la familia de la reina Victoria. Ahí tenéis ese bebé. Ese bebé, a día de hoy, todavía le preguntas a la gente y el 99% te diría, o el 100%, ese bebé que era niño o niña, te dirían, ¿niño? Pues no, era una niña. Esto ha cambiado durante el siglo XX. Queda algún reducto, ¿vale? Esa era una niña, no un niño. Esto cambió. ¿Por qué? Esto es una de las cosas que realmente no se sabe exactamente. Es multifactorial el por qué. El rosa en un momento determinado dejó de ser el color de niños y pasó a ser color de niñas. Realmente lo que cambió no fue el rosa. Cambiaron el rojo y el azul. El azul femenino, el azul de la Virgen María, que desde el gótico vamos a ver que era una asociación directa, el azul pasó, el azul oscuro, el azul marino, el azul pasó a ser color de hombres. Ahí tiene que ver Levi's. Los vaqueros, que yo traigo hoy, que mucha gente seguramente también traiga, esto es una ropa de trabajo. Y es una ropa de trabajo para trabajos tradicionalmente masculinos. Altos hornos, minería, estibadores de puerto, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Los militares empezaron a vestirse de colores azules. El azul marino empezó a colonizar ambientes tradicionalmente masculinos. Pilotos, militares, marineros, etcétera, etcétera. Claro, ahí se produjo la inversión. Si el azul pasa a ser color de hombres, el azul celeste es de niños, el rojo se va a color de mujeres, el rosa de niñas. Pero eso tiene menos de 100 años, ese cambio. Hoy en día esto, por suerte, mi padre está ahí con un polo rosa. ¿Vale? No hay ningún... Pero ¿sabéis qué? Durante unas décadas, pues salir vestido de rosa... Es que no había ropa rosa para hombres, pero salir vestido de rosa, sabéis perfectamente qué significaba, cómo te marcaba la gente y cómo te señalaba. Evidentemente, afeminado y de ahí está todo claro. ¿Vale? ¿Queda algún reducto de este rosa masculino? Son reductos interesantes. Por ejemplo, en la prensa. El Financial Times, el periódico más importante desde el punto de vista económico, se imprime en un papel salmón, un papel rosado. Y ya prácticamente creo que ya ni se publica, porque creo que ahora ya ha cambiado, pero el suplemento interno de los domingos del País, el Negocios del País, también se publicaba, o quizás se sigue publicando. Yo es que realmente lo tiro porque para 2 perras que tengo no... Digo, esto a mí no me interesa. Pero con papel rosado. ¿Por qué? Pues porque el dinero es cosa de hombres. Evidentemente esto es machista. Hay otro periódico muy curioso, que es la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport, el periódico más importante deportivo en Italia, desde hace décadas, se imprime en papel rosa. Y de hecho, el Giro d'Italia, la Vuelta a Italia, el que va primero lleva la maglia rosa, ¿vale? El principal. Y aquí en España tenemos otro mundo muy masculino, muy machista, en el que el rosa no ha sido nunca mal visto. Ya sabéis cuál es, ¿no? Ese cuadro que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, allá al fondo, hay un anuncio. ¿De qué? De toros. Los toros son un mundo eminentemente masculino en el que el rosa no ha estado nunca mal visto. ¿Vale? De hecho, Manolete murió vestido de rosa palo. ¿De acuerdo? Luego Sabina le hizo una canción y dijo de purísima lloro. Pero él sabe que no es verdad. Manolete no murió de purísima, que es de azul, murió de rosa palo. Y el capote, muchos vestidos, pues ahí mantienen ese rosa masculino que, bueno, pues hoy en día poco a poco ya esto se va por suerte perdiendo, pero que todavía, ¿no? Pues todavía tú ves catálogos de juguetes, ropa de bebés y es todo tan marcado que, bueno, es tremendo. El rojo.
Insisto, he resumido, yo con el rojo en los cursos que doy online me tiro hora y media solo con el rojo, pero bueno, hay que avanzar. Y después del rojo pues viene el azul. Históricamente no vendría el azul como segundo color más importante, pero somos hijos de nuestro tiempo, estamos en el 2025 y desde hace cientos de años el azul es un color fundamental. Esta foto es mía, curiosidades. Mira, mi padre sabe cuándo es, ¿eh? ¿A qué sabe dónde es? Efectivamente, estamos con el cónclave, ¿vale? Cónclave que sabéis que viene de que los cierran con llave. Cónclave. Ahora los van a encerrar ahí hasta que no decidan, no los abren. Les echan de comer mortadela por debajo de la puerta, ¿eh? Boloñesa, allí les echan boloñesa, ¿eh? Mi familia y yo, curiosamente, pues no me acuerdo qué año era, el 2000, bueno, que llegamos un miércoles a Roma, el jueves visitamos el Vaticano y ese día a Juan Pablo le subió la fiebre muchísimo, que se murió, que estábamos en Roma y se murió el Papa. Y entonces, el domingo ya habíamos estado en el Vaticano. Y yo la verdad es que tenía para el domingo otros planes, pero mi padre, con buen criterio, dijo, a ver, Óscar, que se muera un papa y nos pilla aquí en Roma, esto no pasa todos los días. Y dije, pues tiene razón este hombre. Será porque estudió en un seminario, pero con estas cosas, pues, el hombre. Y entonces volvimos a San Pedro. Y esto es la trasera de uno de los váteres portátiles que había puesto en la vía de la Conciliazione para que hicieran sus necesidades los cientos de periodistas de las decenas de televisiones que había allí cubriendo la muerte del Papa. Y esto es la trasera de un váter portátil, ¿eh? De cuando se murió Juan Pablo I, ¿era? Juan Pablo I. Segundo, madre mía, estoy yo y... El primero fue el que duró... Nada, ese no... Era casi imposible pillarlo. Hombre, y tanto que se murió. Todos van a morir. El azul, a día de hoy, es el color preferido en el mundo occidental. Encuesta de Eva Heller para Psicología del Color. 45% de la gente elige el azul como color favorito. Verde, rojo, negro, amarillo y luego otros semicolores o tonos. Encuestas más modernas, como por ejemplo esta de GF Smith, que es una empresa multinacional de productos de papelería, hizo hace unos años una encuesta, miles y miles y miles de respuestas, la gente elegía su color favorito y una inteligencia artificial, bueno, hizo una mezcla un poco de encontrar el color favorito si mezclaran todas esas respuestas. Salió este verde azulado o azul verdoso, que ahí se ve muy oscuro, pero os aseguro que es bastante más luminoso. Interesantísimo que sea un verde azulado o un azul verdoso. Y ahora luego intentaré explicarlo al final. Es de esos colores que discutiríamos. Eso es verde, eso es azul, eso es verde, eso es azul, ¿vale? Bueno, Mars Green le llaman, pero bueno, es un verde azulado, un azul verdoso. Os repito que aquí se ve muchísimo más luminoso. Es nuestro color favorito, menos para una cosa. El ser humano, el azul, a día de hoy, yo voy vestido de tonos azulados, muchos coches azules, te tienes que comprar una carpeta, te la compras azul, ahí veo una mochila, camisas. Pero hay una cosa que el ser humano, el azul, para comer, ¿vale? No nos gustan las comidas azules. De hecho, el helado llamado de pitufo, básicamente, yo creo que cuando eres pequeño te lo pides una vez, le sacas la lengua a tu amigo y ya está, no te lo vuelves a pedir. Porque esto no es atractivo. Porque si lo pensáis, no hay prácticamente ningún alimento natural que sea puramente azul. El pescado azul no es azul. El queso azul, ¿cuánta gente moriría hasta comprobar, hasta llegar a la receta del queso azul? Porque el queso azul es algo muy antiintuitivo, es un queso podrido, ¿vale? O sea que alimentos naturales, frutas totalmente azules. Hay un arándano en el norte de Escocia. Sí, vale. Pero las frutas normalmente tienen otros colores. La carne es de un color rojizo. A los niños les atraen los colores cálidos, los naranjas. Id a una tienda de chuches y hacéis un análisis cromático. ¿Cuántas chuches hay azules? Alguna, pero predomina un color más rojizo, cálido. Vamos a hacer una pequeña historia del azul. En el capítulo sobre Santa María la Real de la Guardia en mi libro Umbrales, esto está perfectamente explicado. Me estoy dando aquí tirando un poquito el pisto, autopromoción. Pero voy a hacer una brevísima historia del azul. Mirad, el azul, en tiempos antiguos, en tiempos grecorromanos, hay un aparente desprecio. Esto es muy curioso. Esta es de las cosas más curiosas con respecto a la historia de los colores. Este señor que tenéis aquí, William Ewart Gladstone, que fue primer ministro de Gran Bretaña, aparte de científico, estudioso, etc. Este hombre
en el siglo XIX se leyó la Ilíada y la Odisea en griego y se dio cuenta de que no hay ni una sola palabra que se pueda traducir por azul. Ostras, dices, ¿cómo es esto? ¿No tenían los griegos una palabra para azul? No, no la tenían. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque simbólicamente, culturalmente, no era importante para ellos. Y, pero bueno, una sociedad de islas, una talasocracia, el mar. En la Ilíada se habla del mar. Se habla del mar color vino, del mar color glauco, que glauco no se sabe lo que querían decir los griegos con glauco, pero no hay un término específico para el azul. Es difícil de saber, pero había pocos pigmentos azules. Eran muy caros y muy poco utilizados. Se pintaba con tierras, con amarillos ocres, con rojos de hierro, con el negro del carbón, con el blanco de la tiza. Pero con el verde se podía sacar verde de algunos óxidos, pero pigmentos azules había poquísimos. Tintarse la ropa de azul, muy difícil en Grecia y en Roma. Los que eran buenos tintando de azul eran los llamados bárbaros, los pueblos germánicos, que también sabían hacer cosas bien. Pero los griegos y los romanos no eran buenos tintando de azul. Y os digo una cosa, la ropa, el vestido, la moda, es de los campos más importantes para la historia, la simbología y la cultura del color. De hecho, si lo pensáis, todos los que estáis aquí, a no ser que os dediquéis a alguna actividad creativa, que os guste la pintura o el diseño, ¿cuándo hacéis una elección cromática? ¿Cuándo os vestís? Cuando compras la ropa y eliges la ropa que te pones cada día. Mi madre ya ha venido de un florido que me ha dicho, voy muy florida. Digo, no, estamos en mayo, para adelante. ¿Vale? Es la única vez cuando te vas a comprar un coche y poco más. Cuando eliges el color de tu casa, pero normalmente te dice el de la pintura, el de la casa de Pitras, cuidado, blanquico, que si no luego... O sea, que realmente la ropa es fundamental para la historia del color, el vestido. Y, pues, en aquellos tiempos parece ser que no eran capaces de tintar bien de azul. Esto le llevó a este señor a una teoría absurda, pero que podéis encontrar todavía en ciertos blogs, ¿vale?, de internet, que es que los griegos antiguos tenían una especie de daltonismo y que no percibían el azul. Eso es absurdo, ¿vale? Lo que no tenían era un término para azul. Seguramente porque el término para el verde les valía, porque a lo largo de la historia, verdes y azules a veces han usado el mismo término. De hecho, mirad, esta es el blanco se ve regular, ¿vale? Según dos historiadores del color, en 1969, en un libro llamado Basic Color Terms, términos básicos de color, porque el tema del lenguaje sobre el color es otro mundo, este sería el orden de aparición de los colores, de las palabras para los colores en un montón de lenguas del mundo. Primero el blanco y el negro, porque es la luz y la oscuridad. El primer color puro sería el rojo, luego el amarillo y el verde, dependiendo de la lengua tal, y el azul es la última palabra, el último término en ser inventado por muchísimas lenguas y culturas. De hecho, me adelanto aquí, las dos palabras que en Occidente utilizamos para referirnos al azul, azul es una palabra que se cree que puede provenir del antiguo persa y del sánscrito por influencia musulmana, árabe, y blue, que se usa en italiano, aparte de azzurro, y en inglés y en muchas otras lenguas, es una palabra germánica. No tenemos ninguna palabra grecolatina, ni griega, ni latina para el azul. Para los romanos, el azul era color de bárbaros. Los pictos eran los que estaban por encima del muro de Adriano. ¿Os acordáis de Braveheart, la película? Que se pinta de azul, ¿vale? Eso ya es medieval, pero... ¿vale? Y porque eran esos bárbaros germanos los que con esa planta, la Isatis tinctoria, eran capaces de tintar bien de azul. Por lo tanto, en la antigüedad, el azul, poco azul, ¿eh? En la Alta Edad Media, poco azul. Aquí tenéis el Beato de Gerona, la primera obra firmada por una mujer en la historia del arte español, la monja Ende y el monje Emeterius, está en la Catedral de Girona. No se hizo allí, se hizo en la Cordillera Cantábrica, pero está allí. Aquí no hay azul. Y llegamos al momento clave del azul y de la historia de los colores, uno de los momentos fundamentales, el gótico. Mirad, en el románico ahí tenéis una Majestas Domini, ahí tenéis una imagen de Duccio y ahí a la derecha el díptico Wilton, que ya es gótico internacional, que está en la National Gallery. A la Virgen se le representa de luto, porque la Virgen ya, digamos que presiente que su hijo
va a morir en la cruz. El color del luto en Occidente era el negro. Pero este orden que tenéis aquí abajo es como ordenaban los antiguos los colores. No los ordenaban según el círculo cromático ni el arco iris newtoniano. No, no, no. Del blanco al negro, con el rojo en medio, el amarillo y el verde, colores más luminosos hacia el blanco, el azul y el violeta, colores más oscuros hacia el negro. De hecho, el violeta durante siglos se le llamó subníger, como pseudonegro o subnegro. ¿Qué ocurre? Pues que el azul y el morado oscuro empezaron a ser vistos y a ser utilizados como colores de luto también, para la Virgen. Y esto, unido a la mejora en los pigmentos, a la llegada de nuevas rutas comerciales desde Afganistán, hizo que la Virgen fuera aclarando su vestidura de un negro románico a un azul muy oscuro, pregótico, a un azul ultramar, brillante y precioso ya en época gótica. Claro, fijaos qué cambio. De ser un color de bárbaros, de ser un color de extranjeros, a ser el color de la Madre de Dios. Y si pensáis, el gótico es el momento de triunfo de la Madre de Dios, de la Virgen. ¿Cuál es la catedral que acaban de reinaugurar? Notre Dame. ¿Y qué significa Notre Dame? Nuestra Señora. Notre Dame, hay un montón. La de París es Notre Dame de París, pero la de Chartres es Notre Dame de Chartres. La de Amiens es Notre Dame de Amiens. ¿Vale? Nuestra Señora. Claro. ¿Dónde nace el gótico? En Francia. De hecho, en aquel momento no se decía, oye, un obispo decía, creo que me voy a hacer una catedral gótica. ¿No? ¿Vale? El obispo de Cuenca, que Cuenca es una de las primeras catedrales góticas de España, y también Ávila, no decían, oye, ¿qué te parece si hacemos una catedral gótica? ¿No? Decían, ¿nos hacemos una catedral de opus francingenum, de obra francesa? Bueno, si el gótico nace en Francia, si en Francia es donde la Virgen empieza a ser vestida de azul, pues llegamos a que los reyes de Francia, que en el siglo XIII se van a convertir en la casa más importante de toda Europa occidental, por primera vez en la historia de la heráldica, eligen el azul como color para su escudo. No hay azules en ningún escudo heráldico previo al gótico. Hay rojos, hay verdes, hay negros, hay blancos. Vaya. Los reyes de Francia, los capetos, ahí tenéis un escudo muy posterior, los capetos y después la Casa de Orleans, los Borbones, el azul. Pues claro, si los reyes de Francia y la Madre de Dios van de azul, algo tendrá el azul, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Ahí tenéis imágenes. Es más, ¿sabéis quién es? El rey Arturo. El rey Arturo, mítico rey de la literatura caballeresca, se le empieza a vestir de azul. Las casas nobiliarias reales y principescas de Europa empiezan a incluir el azul en sus escudos heráldicos, que era un lenguaje visual importantísimo. Y el azul, en poquísimas décadas, en prácticamente 2 generaciones, de ser un color despreciado a ser el color más apreciado en Occidente. Uno va a los museos de arte, de pintura, y empieza a ver azules maravillosos. Cuando hace unos años limpiaron esta anunciación de Frangélico en el Prado, es que esto te atrapa la mirada de una manera impresionante. Este es uno de mis cuadros favoritos. Esta es una Sagra Conversazione que está en la iglesia de San Zaccaria en Venecia. Yo cuando sé que alguien va a ir a Venecia le doy €1 para que vaya e ilumine la Sagra Conversazione de Giovanni Bellini y vea ese cuadro que es una verdadera maravilla. ¿Vale? Es un lienzo encastrado en la pared y ahí tenéis a esa Virgen vestida de azul. Ahí tenéis el detalle. Es un cuadro de verdad que cuando lo ves en directo brilla prácticamente por sí mismo. En el barroco, el azul sobrevive a la reforma protestante. La reforma luterana protestante es cromofóbica. Es iconoclasta, sabéis que destrozan algunas imágenes, las partes y las tendencias más extremas de esa reforma, pero además es cromofóbica. El color es considerado mentira, pecado y algo secundario. Ahora, el azul, un azul oscuro, es visto como digno, porque se considera un color, digamos, elegante, ¿de acuerdo? Un color interesante, porque está muy cerca del negro. ¿Vale? Y ahí tenéis cómo en este retrato de Franz Hall permanece el azul.
Y claro, si el gótico es el subidón del azul, llegamos al romanticismo y entonces esto es ya ¡pa! La pata pa'lante impresionante. Werther, el Werther de Goethe, lo dice el texto, que vestía con una chaquetilla azul. El Werther es el verdadero bestseller de la época, del siglo XVIII y principios del XIX. Miles de hombres jóvenes en Europa se compran chaquetillas azules porque imitan al joven Werther. El mito del príncipe azul proviene del romanticismo. Si esto lo ve un romano, le da un parraque. O sea, un romano, un príncipe azul, diría, hostia, Vercingetorix, ¿por dónde viene este bárbaro que nos va a conquistar? ¿Vale? El príncipe azul. Y claro, ejemplos. Otra vez, ¿quién es este señor? El fundador de Levi's. Levi Strauss, que curiosamente su casa actual en Alemania está pintada de azul. Cuando este hombre llega a Estados Unidos, patenta los blue jeans, una tela, una sarga, una bastante barata y muy resistente, que se llama jean porque se cree que venía de Génova. También se le llama, como sabéis, denim a ese tejido porque se piensa que también hubo un momento en el que empezó a ser importada de Nimes, de la ciudad del sur de Francia, donde en esa zona del sur de Francia, Toulouse, Avignon, Nîmes, desde hacía siglos se cultivaba la hierba pastel, ¿de acuerdo?, que se usaba para tintar de azul. Y claro, el azul conquista el vestido y la ropa de trabajo. El azul marino se convierte prácticamente en el uniforme del hombre, digamos, de negocios y el político contemporáneo. Aquí tenéis una reunión de la NATO o la OTAN, es como veis un campo de nabos, ¿vale? Por desgracia, como siempre, hasta Merkel va de azul. Hasta la propia Merkel se mimetiza y va de azul. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno, mira, bueno, yo qué sé, Trump. Ahí también está Trump, ¿vale? Esto, Dios mío. En fin, mala hierba. El azul es tan bien visto en Occidente desde hace siglos que a día de hoy se asocia a todo tipo de teóricos valores positivos de Occidente. Esto es muy discutible, pero la Unión Europea, Naciones Unidas, la UNESCO, ¿de acuerdo? Son azules, ¿vale? Esas banderas. Cuando a finales del 19, principios del 20, el barón Pierre de Coubertin tuvo que diseñar, junto con otra gente, una bandera para el nuevo movimiento olímpico moderno, 5 continentes, y claro, aquí fijaos, la primera, o sea, 3 son absolutamente racistas. El aro negro, África. El rojo, América. Los pieles rojas. Es que cuando llegaron los colonizadores y conquistadores en Norteamérica, lo que hoy es Norteamérica, había tribus que, como sigue pasando en África, se pintaban desde simbólica y mágicamente con ocre rojo y les llamaban pieles rojas. El rojo. El amarillo, Asia. Y el azul, Europa. ¿Es Europa azul? No, pero Europa es Occidente. Europa es la cuna de la democracia, de los derechos humanos, de los valores de... Esto lo digo así con este retintín porque, ¿vale? Es muy discutible. Ahí está. Y luego hay curiosidades, que es que quedaba un quinto continente, Oceanía, y quedaba el verde. Y Oceanía, pues muy verde tampoco es que sea. Pues habrá sí, Java es verde, pero Australia hay un desierto ahí en medio brutal. Y por eliminación, porque a veces la simbología de los colores es por eliminación. A Oceanía le correspondió el verde. Curiosamente es una imagen que he quitado, pero si buscáis cómo va vestida la selección australiana de cualquier deporte, van de verde. Van de verde y de amarillo. Porque y el verde y el amarillo no están en su bandera. La bandera tiene los colores de la Union Jack, del Imperio Británico, pero han adoptado ese verde, digamos, del olimpismo. El azul es símbolo de espiritualidad. El azul que asociamos al cielo. El azul es símbolo, por tanto, de lo celestial, de la Virgen, en el descendimiento. El azul es símbolo, por oposición, de inteligencia y ciencia. La inteligencia y la ciencia no son azules, pero la emoción, la pasión, los sentimientos, la subjetividad son rojos. Es la sangre, es el corazón. ¿Cuál es el opuesto contemporáneo del rojo? El azul. Logos y marcas de empresas tecnológicas. IBM, azul.
Comunicaciones, fotografía, telecomunicaciones, vídeo, azul. Los únicos significados negativos del azul es cierta tristeza, distancia y frialdad. Asociamos el agua fría con el azul, el agua caliente con el rojo, son asociaciones culturales, si lo pensáis, realmente si uno se para a pensarlo, ¿por qué? ¿De acuerdo? Y, bueno, pues se ha usado para transmitir la perspectiva aérea, viajero frente a un mar de nubes, o cuando Picasso tiene esa etapa de tristeza, melancolía y casi depresión a principios del siglo XX, decide, pues prácticamente por primera vez en la historia, pintar todo con el mismo color. Y no en vano, la música estadounidense, norteamericana, el blues, tiene ese carácter emotivo y muchas veces triste. Avanzamos. Amarillo. Llevamos casi una horita justa, voy a ir, madre mía, no voy por la mitad, no voy por la mitad. Os tenéis que ir, ¿no? No, yo no, yo pienso, espero cenar aquí con alguien, si queréis, no sé, luego. El amarillo es el color más contradictorio, voy a ir rápido, porque esto, insisto, os lo dejo aquí y lo podéis. ¿Por qué? Porque el amarillo es el color amable, positivo, optimista, lo asociamos a la luz del sol, es el color con el que Van Gogh pinta la casa, pinta la habitación, un amarillo rojizo, anaranjado, optimista, ¿vale? Cuando está de subidón en 1888, luego le pega el bajón y empieza a pintarlo todo de amarillo verdoso. Pero aquí tenéis los girasoles, ¿vale? Los girasoles eran más como el de la izquierda, están envejeciendo muy mal, pero eso es una cuestión del pigmento. El otro día estuve en la National Gallery y los girasoles de la National Gallery están un poquito pochos, ¿vale? Están envejeciendo mal. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo de la historia, el amarillo, lo positivo del amarillo, se lo ha robado el dorado, que no es un color, pero es un material que se ha utilizado es profeso. La carne de los dioses era de oro en Antiguo Egipto, las máscaras mortuorias, como esta teórica de Agamenón, el fondo de los manuscritos medievales era pan de oro, o los mosaicos de fondo dorado, como este de la Capilla Palatina de Palermo, o de Monreal, o de tantísimos. El dorado es divinidad, es Dios, es lo divino. Y claro, el amarillo, en lugar de asociarse con esto, durante siglos, ha quedado como un color mucho más negativo. Envidia, avaricia, celos, amarillo y verde, amarillo y negro, amarillo y gris. Algunas seguramente pintéis. Jamás se oscurece un amarillo echándole negro. Una gotita de negro ensucia un amarillo y lo hace un verde horrible. Además, un amarillo verdoso que nos remite a enfermedad y a desazón. El amarillo se oscurece con carmín, con rojo. Alegorías, la envidia, va de amarillo. La avaricia, va de amarillo. La mentira, la traición, el egoísmo, son amarillas y negras. ¿Quién es el gran traidor de la historia? Judas. ¿Vale? Judas. De amarillo. Por supuesto. Aquí tenéis el beso de Judas en el prendimiento de la capilla Scrovegni de Padova, de Giotto. Aquí tenéis la última cena de Juan de Juanes, de aquí al lado de la Fonda de la Figuera, que está en el Prado. A la derecha, Judas. De amarillo, de verde y pelirrojo. Lo tenía todo. Seguramente sería zurdo, ¿vale? Si hay zurdos y zurdas aquí, también sois del Señor, aunque seáis hijos del demonio, pues también os queremos, os tenemos que aceptar, os quemaríamos en otro momento de la historia, ¿vale? Pero bueno, os vamos a aceptar, vivimos en una sociedad civilizada y seguramente Judas incluso también, porque veis que lleva la nariz aguileña, que se asociaba al pueblo judío, y seguramente también pecas, pelirrojo, zurdo, boletos para la hoguera, ¿vale? Vestido de amarillo. Pobrecito, ¿qué vamos a hacer? La Inquisición, que hubo en todos los sitios, ¿vale? Que no hubo fue aquí, pero aquí os traigo este auto de fe de Goya. A los condenados por la Inquisición se les lanzaba por encima una especie de saco de rafia, con dos agujeros, ¿vale? Una tela de rafia, pintada de amarillo, porque eran herejes, ¿vale? El color de Judas. Se les escribía encima su pecado, por lo que iban a ser ajusticiados. Se les ponía un capirote también amarillo. Y como curiosidad, no sé si sabéis cómo se le llamaba a ese hábito. El saco bendito, que de decirlo rápido se queda en San Benito. Cuando te cae el San Benito encima, pues es difícil quitártelo.
Y esta simbología negativa del amarillo, Judas traidor, pues esto, ¿vale? No fueron muy originales los nazis cuando obligaron a coserse en la solapa a niños, niñas, mujeres, hombres, la estrella amarilla del pueblo judío. En la naturaleza el amarillo es signo de peligro y atención, hay que tener cuidado. Un animalito pequeño que va con amarillo te está diciendo, tú, cuidado, cuidado. Y, esto te lo dice. Esto lo usa el ser humano porque la combinación de amarillo y negro se considera visualmente la más potente, mucho más que el blanco y negro. El amarillo es más luminoso en situaciones de luz escasas, el amarillo es más visible. Aquí tenéis una posible señal. Y como curiosidad, hay marcas, ¿vale?, interesantes. Aquí tenéis Correos, ¿no? La marca de Correos. Pues la marca de Correos, el amarillo de Correos, que es igual en muchísimos países, proviene de la casa nobiliaria del norte de Italia, los Torre de Tasso, que luego acabaron desarrollándose en el mundo germano, que eran los Thurn und Taxis, o sea, los Torre y Tejón. Los Thurn und Taxis fueron la casa nobiliaria encargada de, en tiempos del emperador Carlos I de España y V de Alemania, organizar se considera el primer servicio postal de tiempos más o menos recientes. Y el amarillo de la parte del tejón, bueno, el amarillo de la parte del león, acabó colonizando el amarillo de muchas marcas de correos. Y hay quien dice, pero esto no es tan sencillo, no es tan evidente, que esta gente, los Thurn und Taxis, no solo tenían un sistema postal, sino que también tenían un sistema de transporte, que de ahí podría venir la palabra taxi de los Thurn und Taxis, y de ahí podría venir que en algunas ciudades los taxis vayan de amarillo, aunque es cierto que pintar un taxi de amarillo también es que lo hace muy visible. Y vamos a terminar con el verde. El verde es un color joven, fértil, fecundo, salubre. Es el color de la juventud por esos brotes verdes, ¿no?, de la naturaleza, que hoy en día, hoy he venido con el coche, que hacía tiempo que no cogía el coche, he venido desde Valencia y está el campo precioso. Eso es un momento ahora, ha llovido y ya está el campo, realmente, ¿no?, el brote del cereal con ese verde luminoso que da gusto verlo, ¿no? Es el color de la salud también. De hecho, el propio nombre nos remite dijo Barrón, viride es quodavet vires. Verde es lo que tiene vigor, ¿no?, lo que tiene salud, lo que tiene energía. El verde tradicionalmente ha sido el color de la naturaleza en culturas como la egipcia. Ahí tenéis Osiris, esta es la tumba de Horemheb, una de las tumbas poco visitadas del Valle de los Reyes, pero os recomiendo visitarla. Y ahí tenéis al Osiris, al dios del reino de los muertos, del inframundo, vestido de verde. ¿Y qué tiene que ver el reino de los muertos? Pues porque es el inframundo. Y del inframundo cogen su energía las semillas para poder brotar. Osiris a veces iba de negro porque era negro el barro del lodo, el barro de Egipto, el barro del Nilo, pero también está pintado de verde. El verde es el color de la primavera. El movimiento Art Nouveau se le llama Art Nouveau, arte nuevo, Jugendstil, estilo joven, estilo libertad, estilo floreale. Todo ese movimiento que aquí conocemos como modernismo, el símbolo, la alegoría del modernismo es la primavera. Y entonces ahí tenéis ejemplos de revistas de cubiertas absolutamente verdes. Nuestras farmacias, la cruz es verde. Hay sitios donde es roja. Aquí nosotros en nuestra cruz es verde porque el verde es muy ambivalente, pero originalmente casi todos los remedios naturales provenían de las plantas, provenían del mundo vegetal. De hecho, ¿sabéis? El ácido acetil salicílico, el ácido salicílico venía de los sauces, ¿vale?, de los salix. Lo que hizo luego la Bayer fue sintetizar la molécula, pero a día de hoy todavía muchísimas moléculas y muchísimos principios activos provienen del mundo vegetal. Aquí tenéis, ¿vale?, la aspirina del ácido acetil salicílico. Ahí, de esa relación con la vegetación que nace, viene una de las asociaciones más evidentes del verde, el verde esperanza. El verde esperanza tiene que ver, en realidad, con esto que estamos hablando, con la esperanza ante los brotes verdes de una nueva cosecha o de unos frutales, de que haya un buen año en el campo, en la agricultura, y que ese grupo humano, sea lo que sea, una aldea, una ciudad o un reino, puedan sobrevivir al verano y posterior otoño e invierno. Yo aquí normalmente, lo que pasa es que lo he quitado,
pero aquí hago una relación con los meses del calendario y con el origen del nombre de los meses del calendario romano que tenemos, porque hay una relación con la agricultura, con la protección de la naturaleza y con esos meses verdes entre los que estamos. ¿Vale? Venimos de marzo, abril, estamos en mayo y junio. Esos son los 4 meses del calendario original romano que tenían nombre de dios o diosa protector de la naturaleza. Luego, a partir de mayo y de junio, que es mi mes, junio, la diosa madre, a partir de ahí se llamaban Quintilis, Sectilis, September, October, November, December. ¿Vale? Bueno. Santa Isabel va muchas veces de verde. Mira qué bonita está de aquí de la izquierda, que son la Virgen y Santa Isabel, las dos embarazadas. ¿Vale? Tiene a los niños ahí metidos. Tú un poco falso porque San Juan Bautista era 6 meses mayor. Santa Isabel tenía que tener una buena tripa. ¿Vale? Cuando lo del arcángel estaba de 6 meses ya su prima, ¿vale? Más o menos. De hecho, sabéis que San Juan Bautista y Cristo son divinidades solares, cósmicas. Si hay alguien aquí que cree, mis respetos absolutos. Pero mirad, son divinidades asociadas a los solsticios. El primo nace en el solsticio de verano, el día 24 de junio, ¿vale? Cerquísima del solsticio. Y Cristo nace el 24 de diciembre, cerca del solsticio de invierno. San Juan es el precursor, el pródomos, el que nace 6 meses antes. El solsticio de verano es el día de más luz del año, pero es el día en el que la oscuridad empieza a ganarle a la luz. Y Cristo viene en Navidad. ¿Por qué? Porque en el solsticio de invierno es el día más corto, pero precisamente Él trae la luz. Y a partir de Él, el día le va ganando a la noche. Son divinidades cósmicas que el cristianismo, digamos, que asocia. Y ahí tenés a la Virgen y a Santa Isabel, vestidas de verde. Bueno, esta señora, sea quien sea, os recomiendo el libro del enigma Arnolfini, que el año pasado publicó Acantilado, es un libro precioso. Esta señora, sea quien sea, porque no le sabe, o estaba embarazada o iba a estarlo, pero ese verde es el verde de la esperanza de un futuro embarazo o un presente embarazo. De hecho, ella está delante de la cama, donde se ha concebido al niño y donde ella da la luz, y justo al fondo, al lado de su cabeza, a la izquierda, ahí hay una talla en madera de Santa Margarita. Santa Margarita es la patrona de las parturientas, porque a Santa Margarita se la come un dragón. Y desde dentro del dragón, Santa Margarita corta el vientre del dragón y sale. ¿Vale? Una cesárea desde dentro. ¿Vale? Patrona de las parturientas y de los partos. El verde hay una simbología muy curiosa que es la que lo asocia al azar, a lo inestable. Los pigmentos verdes tradicionalmente han sido muy inestables. Tú pintabas algo con verde y de verdad que en la mayoría de los casos, bueno, como tú te morías, pues bueno, pero luego no sabías qué iba a ocurrir con eso. Era un pigmento muy inestable. Se cree que de ahí proviene la asociación, repito, con los juegos de azar, con el destino que va y viene, con la rueda de la fortuna que unas veces te tiene arriba, unas veces te tiene abajo. Los torneos eran los deportes de la nobleza en la Edad Media, se jugaban sobre campos verdes. ¿Y cuántos deportes hay que se juegan sobre verde? Alguien me dirá, hombre, es que es césped, es hierba. Claro. Y este templo del fútbol, antes de su remodelación, verde. Sí, hasta aquí sí. Pero, ¿las mesas de ping-pong? ¿Los tapetes de billar? ¿Los tapetes de juego? Porque son verdes. Porque el verde es simbólico del juego, de la fortuna que viene y va. ¿Y qué viene y va también asociado con el juego? El dinero. ¿Vale? El dólar es verde porque el verde tenía ese simbolismo del destino, del juego, del dinero tan asociado a ello. Esta ambivalencia también la tenemos en cuestiones religiosas. La esmeralda es una gema que aparece en la Jerusalén celestial, o sea, en el cielo, pero también es la gema cuyo color tinta la piel del demonio, del diablo, ¿vale? De los seres que reptan, los reptiles que se asocian al inframundo. El ser humano, si pensáis, el animal terrestre más opuesto a un ser humano es una serpiente. El ser humano, el concepto absoluto, el mundo mental del ser humano se construye en el momento en que
nos ponemos de pie. Y somos un eje vertical. Y tenemos el horizonte delante y liberamos las manos. Este es el momento clave de la evolución del ser humano. El bipedismo. ¿Qué hay más opuesto al bipedismo? La serpiente que repta. Entonces es el animal más opuesto. De hecho, si se les dice que eran de sangre fría, no es verdad. Pero los asociamos a lo que repta, al inframundo, a las divinidades tónicas, las que están bajo tierra. Y de ahí al monstruo más horripilante, al dragón. Jorge, luchando contra el dragón. Lección breve de iconografía cristiana. Un señor luchando contra un dragón. ¿Es San Miguel o es San Jorge? Si tiene alas, es San Miguel. Si no tiene alas, es San Jorge. ¿Vale? Sin más. Pero si no le ven las alas, no sabéis quién es. ¿Vale? Con alas, San Miguel luchando contra el demonio, que San Miguel es el paladín a la taza. No puedo evitar decir paladín a la taza. Esta es buena, ¿eh? Cuando empiezo a tener hambre, ya también se me ocurren tonterías gastronómicas. El paladín, con mis alumnos la digo y claro, ya es que uso bromas con mis alumnos. Aquí me siento muy bien porque me pilláis todas. Con mis alumnos es que ya, claro, chistes de Torrebruno hace ya mucho tiempo que no puedo gastar con mis alumnos. Nadie sabe quién es Torrebruno. Bueno, pues el paladín de las huestes celestiales es San Miguel, ¿vale? Y este es San Jorge. Claro, luego los seres imaginarios, misteriosos, malignos, goblins, trolls, orcos, extraterrestres, Frankenstein, son verdes, ¿vale? También lo asociamos ahí. Porque el verde es símbolo de medicamento, pero también es signo de veneno, ¿vale? Sabéis que entre el veneno y el antídoto lo que importa es la dosis. Imaginad una imagen, un brujo, bruja, bruje, dándole vueltas a una marmita con un veneno. Ese veneno no es rosa, chicle, ese veneno es verde. Lo imaginamos totalmente verde, porque asociamos el veneno a los reptiles, a esas serpientes venenosas. Estamos terminando. En el siglo XIX, cuando se desarrolla la moderna industria de la química cromática, las grandes industrias químicas todavía actuales, BASF, ¿vale? Por ejemplo, incluso AGFA, esa A es de anilinen. O sea, esas empresas importantísimas, incluso algunas, la propia Bayer, empresas farmacéuticas y químicas multinacionales, comenzaron en el siglo XIX desarrollando tintes y pigmentos. Luego se metieron en la farmacia, en la química, etc. Bueno, pues se desarrolló un pigmento verde. Fabuloso. El verde de Berlín, se le llamó de muchas maneras. Ahí tenéis, ¿vale? Se pintaron tapizados, alfombras, papeles. Hostia, hostia. Ese verde, cuando se humedecía, que esto en Almería no pasaba, pero en Dresde o en Glasgow sí, se convertía en arsénico y mataba a la gente, ¿vale? Miles y miles de personas murieron sin saberlo, intoxicadas por el verde de sus vestidos, de sus papeles de pared, de sus alfombras o de lo que sea, de las cortinas. Papeles pintados de William Morris, del movimiento Arts and Crafts, están hoy en día protegidos porque si los tocaras te envenenarías. E incluso la teoría y la explicación más actual de la muerte de Napoleón es que no murió en Santa Elena envenenado por ningún enemigo, sino que murió envenenado porque la habitación en la que vivía estaba toda tintada de verde. Tanto el papel, como las alfombras, como los tapizados. Para terminar, prácticamente, oye, ¿y el verde de los semáforos? Hemos hablado del verde, del rojo, el rojo está claro. ¿Y el verde? Pues mirad, el verde de los semáforos, si tú lo piensas, tranquilidad y seguridad, ¿el verde? ¿Por qué? Pensadlo de verdad. No sé, hasta cierto punto no es tan evidente. Sí, puede haber explicaciones de si éramos simios y vivíamos en los árboles y el verde, no lo sé. Mirad, esto proviene del círculo cromático. El círculo cromático es un invento muy moderno. El círculo cromático que seguramente habéis visto o habéis hecho si habéis estado en alguna clase de pintura, el círculo cromático es ni más ni menos que el espectro lumínico que descubre Newton en el siglo XVIII. Tú coges el rojo de un lado y el violeta del otro, conceptualmente lo juntas
y tienes el círculo cromático. Es newtoniano. Tú le enseñas esto a Velázquez y Velázquez lo mira y no lo entiende. Velázquez, por favor, primarios, secundarios, complementarios. Velázquez con su acento sevillano diría, picha, no lo entiende. Pero ni él, ni Leonardo da Vinci, ni Miguel Ángel, porque esto es moderno. Entonces, ¿qué ocurre? Que mirad, a lo largo de la historia el rojo siempre se ha mantenido estable, pero le han ido cambiando los opuestos. En la antigüedad, el opuesto del rojo era el blanco, porque era el no color. Durante la Edad Media y durante los siglos del Gótico, Renacimiento, etcétera, el opuesto del rojo, de la sangre y de lo masculino era el azul, celestial y femenino. Pero a partir de Newton, el opuesto del rojo es el llamado complementario, el que está en el otro lado del círculo cromático. Pero que el rojo y el verde son opuestos, esto es una cosa que tiene 200 años de historia. Entonces, bueno, aquí tenéis. Claro, ¿qué ocurre? Si los semáforos se hubieran inventado en la antigüedad romana, la luz de pasa sería blanca. Si se hubieran inventado entre el gótico y Newton, sería azul. Como se han inventado en los últimos años, es verde. Y entonces esa idea de que el verde es bueno, es tranquilo, pasamos, no nos va a atropellar ningún coche, si no va el de la Policía de Madrid conduciéndolo, ¿vale? Pues entonces, ¿vale? Lo tenéis. Claro, esto también provoca una cosa, la idea de colores primarios. Amarillo, rojo, azul, los primarios. Esto, las vanguardias, lo llevaron al extremo de que muchas vanguardias no utilizaron el verde. Mondrian no utilizaba verde. Dijo Mondrian, el verde es un color totalmente inútil. Dijo Kandinsky, cuidado que viene, el verde es como una vaca gorda, sana e inmóvil, que rumiando contempla el mundo con ojos adormilados y bobos. No es un color primario, no está en esa primera categoría, el verde no nos vale. Ahora, esto ha cambiado. El verde es el color positivo de la actualidad. ¿Por qué? Por la ecología. De hecho, cuando os he dicho antes que el color favorito a día de hoy en esa encuesta mundial sea un azul verdoso o un verde azulado, tiene mucha lógica, o yo lo interpreto así. Es el azul que todavía mantiene su potencia mezclado con el simbolismo actual del verde de la ecología. La naturaleza la asociamos con el verde. Cuidado, el desierto del Sáhara es también naturaleza, ¿eh? Y no hay verde. Pero asociamos la naturaleza con la vegetación, ¿no? Greenpeace, centenares de marcas, hasta el fenómeno que conocéis de greenwashing, el lavado de cara ecológico. Las petroleras, las eléctricas, energía verde, y esta no os habéis dado cuenta. ¿Os habéis dado cuenta? McDonald's ha cambiado el color. Era rojo, ahora es verde. Chico, ahora vas a McDonald's y te piensas que estás en un restaurante vegano. Pues esto hay mucha gente que no se ha dado cuenta. Están cambiando el color. Hasta este punto llega el greenwashing. Ahora sí que terminamos. El verde es el único color asociado totalmente con una cultura. Y esa cultura es el Islam. El Islam nace en los oasis de Arabia, un lugar muy árido. Esto es una foto mía del Nilo, ¿vale? Y es normal que una cultura desértica imagine el paraíso como un lugar de verdor, de vegetación, de sombra. Porque el paraíso musulmán es un lugar sombrío. La Alhambra es un lugar de sombras, de penumbras, de verdor, de humedad. Y, de hecho, si lo pensáis, buena parte de las banderas de lo que llamamos mundo islámico, mundo árabe, son verdes. Y la que es verde total es la de la Meca, nunca mejor dicho, del Islam, que es Arabia Saudí. Pues amigos, amigas, incluso cuando hace unos meses fui a dar una conferencia al Instituto de Budapest sobre el simbolismo del toro, no me preguntéis cómo llegué allí a dar esta conferencia, pero allí me planteé yo en Budapest a hablar del simbolismo de los toros, del toro, no de los toros. Visité la preciosa ciudad de Pécs, una ciudad que os recomiendo. Hay una antigua mezquita otomana convertida en iglesia y los cristales de la iglesia son de un verde precioso, de un verde musulmán e islámico. Hemos terminado la partida de parchís. Me he ido un poquito, os pido disculpas, espero que no se os haya hecho demasiado largo, pero cuidado, yo podría seguir,
Porque nos hemos dejado al pobre naranja, ¿vale? Al olvidado naranja, al misterioso violeta, un color precioso, muy exótico también. La luminosidad y la pureza del blanco y la oscuridad del negro. E incluso la cualidad prácticamente divina, casi celestial, de lo multicolor, lo irisado. Hasta aquí este paseo por 4 de los muchísimos colores. Oye, que yo si me invitan otra vez, yo vengo a lo del naranja, el violeta, el blanco y el negro, ¿eh? A lo mejor ya no viene tanta gente porque dice, qué pesado, dijo que iba a estar un rato y se ha tirado allí hora y pico. Muchísimas gracias, ha sido un placer, yo lo he pasado muy bien. Pues, Óscar, felicidades. No, bueno, de verdad que os pido, llevo 2 días resumiendo. Te tomamos la palabra para próximas ocasiones, no hablar del pobre naranja, el violeta, el negro, el blanco y demás. ¿Tenemos preguntas? Excelente conferencia. Gracias. Gracias porque he aprendido un poquito más. Y felicidades a tus padres porque han sabido alimentarte, especialmente tu cabeza. Sí, porque siendo celíaco les costó darme de comer. De pequeño no comía bien, tenía problemas. Mi pregunta no sé si tiene respuesta y es si consideras que la aparición del color en el ser humano es una consecuencia de su propia evolución por necesidad para poder distinguir cosas en su vida cotidiana. Y me gustaría que dieras una pincelada, no más de un minuto, sobre, digamos, este aspecto de la necesidad del color en el ojo de los animales, de los irracionales. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta complejísima. Todos los animales tienen retina, tienen nervio óptico, hay otros animales que sabéis que ven otras partes del espectro lumínico. Nosotros, el espectro lumínico es amplísimo, o el espectro electromagnético es amplísimo. Nosotros, como seres humanos, tenemos un ojo muy bueno, pero vemos una parte muy, muy escueta. Hay animales que ven luz ultravioleta, infrarroja. Lo que yo creo, porque yo no soy científico, no soy biólogo, antropólogo, pero lo que sí que es una evolución, por supuesto, humana es la conciencia de la percepción del color. Eso sí. Y la utilización del color como lenguaje simbólico y cultural. Eso por supuesto. Y eso además, como he intentado decir muy al principio, es algo muy, muy primitivo y muy inicial. La idea de pintar de rojo a los difuntos se ha llegado ya, creo, aquí hay gente, arqueólogos que quizá me puedan corregir, creo que se ha llegado ya a identificar incluso en neandertales. O sea, la idea de pintarse y de utilizar el ocre rojo. O sea, estamos hablando de estados muy iniciales, esa idea de darle un carácter especial al color. Yo creo que culturalmente, por supuesto, y biológicamente, pues eso a un antropólogo, un paleontólogo, seguramente sería mucho más ducho en la materia. Yo ahí ya no llego, pero gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Aquí, Gabriel. Soy cronista oficial. Esto, cuidado, pregunta... Y arqueólogo. Ya, lo sé. No, seguro, me pilla si quiere. Gabriel me pilla seguro. No. Óscar, quirófanos y cirujanos, ¿por qué de verde? Bueno, eso hay diferentes... la idea de... Durante mucho tiempo, el siglo XX se ha pensado que el color tenía una psicología. Eso no se sabe. O sea, ahora se están empezando a hacer experimentos con escáneres cerebrales de poner ante ciertas personas impulsos cromáticos y ver qué partes del cerebro se activan o se desactivan. Pero eso es muy moderno. A lo largo del siglo XX ha habido como tendencias o teorías, lo del verde tranquilo, la tranquilidad del verde, y bueno, aquí hay bastantes docentes, la idea de pintar los pupitres con ese verde, que eso da igual. Sí, muchísimo, tú lo sabes. Hombre, los de segundo de la ESO, tú les pones delante un pupitre verde y los chiquillos, eso es una malsa de aceite. En fin. Lo que es cierto es que el tema de los quirófanos, habéis visto la postimagen que os he dicho, ¿vale? La idea de miras un color y luego ves otro. Una operación a corazón abierto, un cirujano, un enfermero, una enfermera, una médica, ¿qué está viendo? Rojo. Durante
después de horas mirando solo rojo, que eso es algo que realmente no nos pasa nunca, porque esto que os he dicho pasa constantemente, pero como tenemos tantos impulsos, tú no te das cuenta. Hay quien dijo que se usaba el verde y que se empezó a usar el verde porque después de mirar tantísimo tiempo un rojo, cuando esa gente levantara la cabeza, lo que iban a ver era verde. Y si lo que les rodeaba era verde, su vista iba a descansar. Y no está bien que quien te está operando tenga la vista descansada. Esa sería una posible... También luego hay quien habla de cómo se ve la sangre sobre las prendas verdes. Es algo complejo. El mundo del color es muy curioso. Por ejemplo, que yo que no me pongo... Carnicería típica. Perejil entre medias. Pues eso... Luego, la percepción del color y la ciencia de la percepción del color estableció que dos complementarios yuxtapuestos se intensifican ligeramente. O sea, que un rojo es más rojo al lado de un verde que al lado de un naranja. ¿Qué quiere un carnicero? Que la carne parezca fresca, parezca más roja. Ponle verde entre medias. Parecerá ligeramente más fresca. Pero sería intuitivo, porque nadie había estudiado, los carniceros no habían estudiado a Chevreul, que fue el que desarrolló esto en el siglo XIX. O sea, que el mundo del color está muy lleno también de teorías, de pseudo-teorías, de leyendas urbanas, esto que os he dicho del daltonismo de los griegos. Entonces son temas interesantes. Leer a Michel Pastoureau. Michel Pastoureau se acaba de... Folioscopio es una editorial que acaba de reeditar los libros. ¿Esto tiene wifi? Vaya, esto es a todo trapo. Pues si pongo aquí folioscopio, vais a ver... ¿Esto qué pasa? Cuidado, novedades no. Aquí pongo folioscopio Michel Pastoureau. Uy, mare. Aceptar todo, lo que no hay que hacer nunca. Estos son los libros que Michel Pastoureau dedicó hace años a los colores principales en una nueva edición de folioscopio. Yo los tengo en antiguas ediciones, merecen muchísimo la pena. Él tiene 7, 8 libros que son referentes absolutos. Es un hombre con una erudición impresionante, además es muy experto en heráldica, en el mundo medieval, pero es una autoridad. O sea, yo realmente lo que os he contado, buena parte de ello, aparte de muchas otras lecturas, pero Michel Pastoureau es un poco un referente fundamental. No sé si te he contestado o me he ido un poco por la tangente. ¿Desde casa hay alguna pregunta? Hostia, desde casa. Tenemos gente en casa. Esto sí que... Tenemos... Lo que pasa es que lo mismo no se manifiestan, pero que están. Bueno, es un color... sí, no, bebidas, comidas... aparte, tú miras marcas, hay una web que se llama Emblemetric, ¿vale? No me preguntéis cosas porque yo voy abriendo aquí cosas y si entráis en Emblemetric, es una web estadounidense que analiza, hace tiempo que no entro, pero supongo que, ¿vale? Analiza tendencias en logos y marcas. Es una web diseñada con los pies, pero con mucho interés. Y si tú aquí pones, a lo mejor en Emblemetric, aquí pudieras buscar color, control F, color, Colonial People Hello Color, The Color of Logos. Tú aquí entras y aquí hay una serie de estadísticas en diseño gráfico. Bueno, al final, vamos a ver. Bueno, al final, claro, hay unos códigos. Y lo que te iba a enseñar aquí es que el rojo, ocio, entretenimiento, alimentación, bebidas, los logos son eminentemente rojos. Esto no está cargando. Aquí, mira, color del color en logos estadounidenses. Las líneas de tendencia del color. Uso de color por industrias. Bebidas, rojo. Hombre, claro, Coca-Cola, listísima. En productos químicos, gana el azul. En hospitalidad, gana el rojo. En seguros, gana el azul. En médica, gana el azul. En farmacia, gana el azul. En telecomunicaciones, gana el azul. Pero en bebidas y en comidas y en ocio, gana el rojo. Es un color más atractivo. ¿Vale? Ah, por ahí hay otra. Uy, no soy un... Perdona un momento. Es que, como hay gente en casa, te iba a llevar el micrófono. Ha preguntado alguien desde el público los colores de las banderas, ¿no? Vale. Mira, la bandera
Ahí yo, la pseudo, porque no es una ciencia, la disciplina que estudia las banderas se llama vexilología. Es una disciplina que le falta un impulso realmente científico. Hay muchísima leyenda urbana. Yo, sinceramente, desconozco, creo que proviene de tiempos más anteriores, de siglos anteriores. Desconozco realmente el porqué. Pero te puedo explicar, al hilo de eso, que el morado de la bandera republicana que proviene de la teórica bandera de los comuneros, la bandera de los comuneros era roja, ¿vale? Era roja. El morado es el rojo desteñido, ¿vale? Simplemente. O sea, que el morado, que es precioso el morado, porque hay muy pocas banderas con morado, pero el morado de la bandera republicana y el morado que es un rojo desteñido. Porque, claro, luego eso proviene, o sea, el color a lo largo de la historia cambia, los girasoles de Van Gogh están cambiando. Entonces, yo realmente desconozco, pero desconfía de las explicaciones como la bandera de Italia, hombre, la pizza, el rojo del tomate, el blanco de la mozzarella, el verde de la albahaca. Desconfiad siempre de esas explicaciones. Son mucho más complejas y el propio Michel Pastoureau, un experto en heráldica, dice que la vexilología es una disciplina no científica totalmente y que está llena de este tipo de cuestiones. Ahora, yo siempre que pienso en la bandera de España la veo muy festiva, ¿no? Luego hay combinaciones de colores muy agresivas. La bandera alemana es una combinación de colores muy agresiva. Ese rojo, ese amarillo y ese negro es una combinación que, más allá de que nosotros vemos la bandera alemana y muchas veces se te va a la mente a unos periodos de la historia complicados, pero es una combinación agresiva. O sea que hay combinaciones así, pero yo desconozco una explicación y vexilológicamente o en relación a la simbología del color yo no he encontrado ninguna, ¿vale? O sea que a veces son cuestiones más históricas, más prosaicas, que la simbología no entra tanto ahí, ¿vale? Si me permites un inciso, como has comentado antes, con el color verde, las banderas verdes de Arabia. Sí, ahí sí que más sí o menos. Que, por ejemplo, está demostrado que la bandera de Abderramán en Al-Ándalus sí que era verde y que luego Blas Infante sí que estudiando la cuestión de los colores de los emblemas de Al-Ándalus sí que crea la bandera blanca y verde de Andalucía, ¿vale? Pero bueno, que son sí, teorías. Hay explicaciones históricas. El verde se considera que era el color de la casa de Mahoma, además un color simbólicamente muy asociado a la vegetación, tiene sentido. Pero esas así como la de Italia y la pizza, ¿vale? Esas normalmente no. Ya, de nuevo, vuelvo a hablar de cosas que tengo hambre, ¿vale? De pizza y de cosas así. Se nota ya que. Pues. Un momento. Pepe. Un momento. Pepe. El azul. Que lo pregunte. Vale, claro, porque la bandera de Grecia es una bandera totalmente moderna, ¿vale? Es una bandera que tiene, aparte, esa cruz religiosa. La Grecia actual no tiene nada que ver. A nivel cultural, si uno va allí, los griegos se relacionan culturalmente con el Imperio Bizantino, por oposición al Imperio Otomano. Ellos realmente, el pasado griego clásico para ellos es algo absolutamente lejano. Es un país muy religioso, muy ortodoxo. La bandera es totalmente contemporánea, ¿vale? Y es así que bandera, pues puede tener ahí un poco esa explicación del azul, del mar, pero en la antigua Grecia ocurría eso, ¿vale? Ese azul no estaba presente en esa cultura, o por lo menos con la fuerza que en otras. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Madre mía, desde casa. Desde casa. Manolo, adelante, puedes hablar. Abre el micrófono. Muy buenas tardes. Sí, porque estaban cerrados los micrófonos. Quería preguntar antes. Me ha gustado mucho la conferencia, para empezar. Y es una pregunta rápida. ¿El tema de la combinación de los colores en la vestimenta, en la moda, es más por moda o por psicología? Es muy corta la pregunta, era eso. Uy. Es una pregunta muy compleja. Depende del momento. Depende muchísimo del momento. Por ejemplo, es otro tema que aquí no he tratado. Combinación de colores o combinación de estampados. Tradicionalmente, por ejemplo, en el mundo antiguo, medieval y hasta hace muy poco, los estampados eran signos negativos. Michel Pastoureau tiene un libro precioso que se llama Las vestiduras del demonio, dedicado únicamente a los trajes a rayas, ¿vale? Lo rayado era visto como lo mezclado, ¿vale? La mezcla está mal vista. En la propia Biblia se dice que no tejerás un tejido que mezcle fibras de dos orígenes y que no mezcla. La mezcla ha estado culturalmente, por desgracia, siempre mal vista. Entonces, esa combinación de colores, de hecho, ¿cómo han ido tradicionalmente los presos?
a rayas. ¿Vale? Los juglares, prostitutas y gentes de vivir a rombos o a lunares, ¿vale? Entonces, depende mucho, depende muchísimo. La industria de la moda es una industria potentísima que a día de hoy lo que propone siempre es generarnos cambios y necesidades que realmente no tenemos para vendernos los miles de millones de prendas que cada año produce. Sabéis que es una de las industrias más contaminantes del mundo y entonces ahí ya ellos juegan con la psicología, evidentemente, y juegan con cada temporada crearnos la necesidad de comprarnos un tono determinado o un color diferente. Ellos son las industrias las que juegan con esa psicología. ¿Cómo se viste cada uno? Eso depende de muchas cosas. Normalmente nos vestimos con un afán de no llamar demasiado la atención. Normalmente la gente somos bastante modestos, prudentes a la hora de vestirnos. Antes había un señor por ahí vestido con un jersey amarillo precioso. O sea, claro, no lo conocía, ¿no? Pero es que digo, qué bonito, que va de amarillo, ¿vale? O este fular naranja. Pero normalmente somos bastante, como digo, prudentes a la hora de vestirnos y normalmente pues aquí hay mucho pardo, mucho gris, mucho negro, mucho azul oscuro, es un poco lo normal, ¿no? Al final queremos ser aceptados y destacarse con un color muy llamativo. Pues mi madre hace años me compró un chándal naranja, como esa bufanda. Pero además que era esa época en la que no te daban a elegir. O sea, había tirado el viejo. Y entonces, mamá, que tengo gimnasia, pues no existía la educación física. Entonces, y yo digo, ¿y dónde está el chándal? Y me dice, esto. Yo vi aquello y digo, ¿pero esto qué es? ¿Un traje de butanero? No, pues este es tu chándal. Pues a mí aquello, lo digo en broma, pero yo aparte era un niño no demasiado bien aceptado, un poco rarito, ponerle... Y yo cuando aparecí en la fila del Claudio Sánchez Albornoz con un chándal de arriba abajo naranja, pues mi madre era muy moderna, pero a mí me hizo pasar el mote de butanero, tardé tiempo en quitármelo. Y yo jamás me hubiera puesto el chándal porque yo quería pasar desapercibido. Porque por lo general queremos ser aceptados y esos destacarse de esa forma, incluso el propio refranero, cuando estaba ese señor, perdonad que no conozco, pero en mi pueblo se dice a veces, no hay jardín sin grillo ni hortera sin amarillo. Bueno, ya, pero ese refrán lo oyes una vez y la próxima vez que vas a comprarte algo amarillo, dices, no, amarillo no, ¿vale? Entonces, hasta el refranero, pues, incide. Entonces, normalmente somos bastante... Además, porque tradicionalmente solo se vistieron con colores brillantes e intensos los ricos. Y el pueblo llano iba de pardo, de gris, no de negro, que el negro era muy difícil de conseguir. Un negro puro, intenso, eso era de ricos, de Felipe II y toda la corte española, ¿vale? Se iba de colores así parduscos. Entonces, pues sí que el pueblo llano, que más o menos todos los que estamos aquí pues somos de ahí, pues tenemos eso ahí metido de no destacarnos, ¿no? Pues, ¿hay alguna pregunta más? Pues, Óscar, muchísimas gracias. A vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, una conferencia instructiva, didáctica, divertida. Y a vosotros también, gracias por venir. Y bueno, hoy hemos tenido la última conferencia de los lunes de la UNED y el próximo acto que tendremos será el próximo 26 de mayo, que será el acto de clausura del curso. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos y gracias. A los de casa también. Buenas noches a todos. Buenas noches.